16 minutos. Le anticipábamos que esta noche estaría con nosotros la maestra Isabel Maldonado, a quien yo le agradezco bastante que nos acompañe. Ella viene del Centro de Atención Temprana y Mecanismos de la Procuraduría General de Justicia en Michoacán. Te agradezco muchísimo, maestra, que estés con nosotros. Gracias, Jorge, un placer estar aquí contigo. Bien, yo anticipaba antes de que llegaras al set de la detención de una banda de cubanos, de gente procedente de Cuba, que se dedicaba al robo de notarías. Aquí en Michoacán hubo una temporada que asolaron muy fuerte a los fedatarios y bueno, fueron detenidos. Platícame un poco de estos antecedentes, porque quiero irme con este tema a una situación que ocurrió a nivel nacional, porque estos no solamente atracaron a los michoacanos, sino también fue a nivel nacional. Pero me gustaría que nos contaras los antecedentes, qué se hizo, cómo se actuó, sobre todo porque fue tan complejo que en otros estados nunca se les pudo vincular a un proceso y aquí en Michoacán sí. Así es, tuvimos 6 denuncias de los notarios públicos de la región Morelia, del estado de Michoacán, donde nos pudimos percatar, estudiando a través de la integración de la carpeta de investigación, la zona operacional, el modus operandi, el perfil criminal y la tarjeta o ADN criminal, fue que pudimos recolectar múltiples evidencias que nos daban un patrón criminal. En cuanto a la zona operacional, pues es a notarías que a los costados tienen o una escuela o están casas deshabitadas. En cuanto al modus operandi, pues son una banda de cubanos que incluso los entregamos a Estados Unidos en asuntos pendientes en Miami, en la Corte de los Estados Unidos, y su modus operandi era ir a la notaría 3 o 4 días antes, estudiar los sensores de movimiento, los ángulos de las cámaras. Están preparadísimos. Preparados, iban a estudiar la notaría 3 o 4 días antes, revisaban los ángulos de las cámaras, los sensores de movimientos, entradas y salidas. Escalando, la misma ruta de entrada era la misma ruta de salida, cortaban el sistema de alarmas porque lo tenían ya ubicado y procedían a ir al privado del notario para cortar los cheques, trasladarse a otro estado de la República, Querétaro o el Distrito Federal, a cobrar los cheques. En cuanto a su tarjeta delincuencial, o con lo que le llamamos en criminología o criminalística el ADN criminal, era que al abandonar el lugar, la notaría, colocaban cola loca en las puertas, de tal manera que se simulara como que era un problema de la chapa o de la llave. Cuando llega la recepcionista a las 9 de la mañana y abre, dice, pues no abre la puerta, ¿no? Entonces la instrucción que daba el notario, el titular, es pues llama un cerrajero. En lo que llega el cerrajero, tratan de arreglar el tema, pues ya pasó media hora, 45 minutos, que le sirve bastante bien para cobrar los cheques en otro estado de la República a estos cubanos criminales. Porque aquí, ¿qué podríamos concluir? Si ellos dejaran abierta la puerta y todas las huellas inmediatamente claro, desactivaban los cheques claro, y todo, el notario se daría cuenta, claro, llama al banco y desactivarían las cuentas o los cheques. Ese es el perfil criminal, la tarjeta delincuencial, el ADN que encontramos en estos 6 casos. Y en cuanto al perfil criminal, sujetos profesionales que robaron notarías en Zacatecas, en el Estado de México, en San Luis Potosí, en Querétaro, y nosotros éramos el 6º o 7º estado que ellos venían a visitar para con su mismo modus operandi y perfil criminal atacar. Los pudimos detener mediante una orden de aprehensión. Cometieron el 30 de octubre del año pasado un robo a notario en el estado de Querétaro, en el municipio de Corregidora, y la policía municipal los detiene en flagrancia. Mediante este estudio sistemático y estableciendo la teoría del caso de acuerdo al cuadro fáctico, probatorio y jurídico que teníamos de las 6 carpetas que reunimos, por instrucciones del señor procurador, se formó un grupo especial para investigar estos 6 casos en la región Morelia y pudimos estudiarlos, cuál es la zona en que operan, cuál es ese perfil criminal, cuál es ese ADN criminal y cuál es la tarjeta delincuencial. Mediante esta información la compartimos a los demás estados, de las demás procuradurías, y de la Procuraduría del Estado de Querétaro nos informan que bajo ese mismo esquema que los teníamos estudiados, habían detenido en flagrancia a un grupo de cubanos. Nos trasladamos para allá y con las evidencias encontramos huellas dactilares, huellas de pisada y un ángulo de 3/4 del rostro derecho por una de las cámaras que un notario puso una trampa. Sabía que estaban atacando a los notarios, coloca un sistema
de videovigilancia inalámbrico por radio. Cuando ellos llegan y corta el sistema de alarmas, él piensa que no lo están grabando, pero hay una cámara que es una trampa si lo está grabando. Entonces pudimos tener 3/4 del rostro de la parte derecha de uno de ellos, más las huellas dactilares que cotejadas con la ficha de cada dactilar del ingreso en flagrancia en Querétaro nos dio hit, nos dio positivo, y fue así que solicitamos orden de aprehensión aquí y los trasladamos para acá. Bien, ¿qué pasa con, estos sujetos que fueron llevados a los Estados Unidos, pero aquí pues tienen, por lo visto, muchas cuentas pendientes, pero entiendo que solamente es en Michoacán porque en otros estados no procedió toda esta serie de cargos en contra de estos sujetos? Aquí en Michoacán sí procedió, efectivamente, sí. En Querétaro faltaba, como tienen allá el sistema tradicional, se requiere una ratificación por parte del notario, y toda vez que los agarraron en flagrancia, no alcanzaron a entrar a la notaría, pues era tentativa de robo. Entonces el notario argumentó que no le habían robado en realidad nada, no ratifica la denuncia y los dejan salir. Nosotros ya los estábamos esperando con la orden de aprehensión para trasladarlos acá a Michoacán. Aquí fueron presentados a la audiencia inicial ante el juez de control con el nuevo sistema de justicia penal, que eso nos benefició mucho, tener un sistema rápido, público, con el que contáramos con una calificación rápida por parte del juez de control. Nos califica de legal la ejecución de la orden de aprehensión, se les formula imputación, son vinculados a proceso, se les aplica como medida cautelar una prisión preventiva, y en el lapso de cierre de investigación que se dieron de 2 meses en una de las carpetas y de hasta 6 meses en otra carpeta de investigación, porque se detuvimos a 3 cubanos, 2 estaban relacionados con una carpeta, un notario, y otro con otra carpeta. En los 2 casos se les vinculó. En el periodo de cierre de investigación se les ofreció un mecanismo de aceleración, un mecanismo alternativo, toda vez que los notarios lo que querían era definitivamente la reparación pronta de su daño económico. A cada uno de los notarios se les pagó la cantidad robada mediante acuerdo reparatorio celebrado por el Centro de Mecanismos Alternativos de la Procuraduría, y fue avalado y validado o aprobado por el juez de control en audiencia pública. Muy bien, esto evidencia que pues estamos ya también preparados para lo que es la implementación de los nuevos del nuevo sistema de justicia penal, que por cierto ya en una semana estaríamos ya… El 9 de mayo. El 9 de mayo, son pues, una semana, 10 días, de que entren en vigencia en Michoacán ya de manera total, pero bueno, de manera oficial en todo el país en junio, 18 de junio. Sí. ¿Cómo estamos, maestra, en este sentido? Michoacán ya está listo, la Procuraduría General de Justicia, y sobre todo esto que resulta muy interesante, no se trata de tener a toda la gente que comete un delito en cárceles, porque incluso hasta nos sale más caro, sino de que aquellos que en realidad no puedan reparar el daño por la gravedad de la misma o del mismo, pues sí estén pues ante bajo prisión, cumpliendo con la sentencia que en este caso llegue a emitir el juzgado correspondiente. Claro, si ellos no hubieran pagado esta cantidad estarían presos. Lo que a nosotros nos interesaba es que no nos contaminaran el cerezo y que los entregáramos pronto a la justicia de los Estados Unidos. Para nosotros ellos cumplieron el tema que tenían con Michoacán, y de hecho se ofrecía una recompensa por parte de los Estados Unidos por la captura de estos sujetos que tenían también asuntos pendientes allá por fraudes, robos bancarios. Eran especialistas. Eran especialistas. Y con nosotros cumplieron, no quiere decir que los entregamos y que a nosotros nos deben, no, para nosotros cumplieron con las carpetas de investigación en las que los pudimos vincular. Una vez que ellos pagaron, repararon el daño y ofrecieron disculpas públicas, fueron entregados a través del Instituto Nacional de Migración con los Marshals a los Estados Unidos para que se cumplimenten allá, se cumplimentaron las órdenes de aprehensión vigentes de captura. Y por lo que respecta a las regiones que faltan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, ya estamos listos por lo que vea la Procuraduría. Tenemos ya listos los mediadores, los ministerios públicos facilitadores en las regiones de Lázaro Cárdenas y Apatzingán, y con esto estaríamos cumplimentando al 100% el sistema de justicia penal en Michoacán. Y efectivamente la panacea del nuevo sistema pues son los mecanismos alternativos. No sale más caro estar pagando 150 pesos diarios por alguien que está en prisión,
que nos da 54,000 pesos al año pagar por él. ¿Cuánto nos estaríamos ahorrando, maestra? Nos estaríamos, ahorita, por ejemplo, si me preguntan las cifras de cuántos acuerdos tenemos 3,500 acuerdos, que significa la recuperación de 39 millones de pesos a la víctima y ahorrados 128 millones de pesos al sistema penitenciario. 128 millones de pesos. Así es. Pues bien, maestra, ojalá, recuerdo que hace unos meses estuvimos platicando en torno a esta situación de cómo iba la implementación de los juicios orales con estos mecanismos que diriges, maestra, y que bueno, ahora pues nos das unas cifras nuevas y que pues seguramente, porque es la realidad, muchos, si no vemos en prisión a quienes nos cometen un ilícito, a quienes nos agravian, pues creemos que no está cumplida el castigo, ¿no? Decimos, no, pero pues lo dejaste libre, ¿no? Pero es precisamente esto, sale mucho más caro tenerlos en prisión y contaminan o se contaminan de quienes están tras las rejas. Así es, de hecho, bueno, antes la idea era tener un sistema punitivo de castigos y ahora es un sistema restaurativo. No nos interesa tener gente en la cárcel que los impuestos de la ciudadanía estén pagando por estos sujetos que van y se especializan. Vacaciones. Sí, a que tengamos un sistema de justicia restaurativa por la justicia punitiva. Maestra, te agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro auditor y desde luego, pues qué buena noticia nos das con este asunto de los notarios, porque parecía que ya estaban muy asustados los notarios y no era para menos, vaya, estaban atentando en contra del patrimonio y no solo de ellos, sino también de la gente que iba y entregaba documentos valiosos ante ellos, ante los fedatarios. Qué bueno que ahora nos das esta noticia de que esta banda, pues al menos fue desarticulada y está en los Estados Unidos, pues cumpliendo parte también de la serie de fechorías que pues estaban cometiendo. Así es, estamos a tus órdenes. Gracias. La maestra Isabel Maldonado. Una pausa, regresamos, tenemos información nacional, internacional, los espectáculos y por supuesto también al especialista en los deportes, Arturo Trujillo. Regresamos, esto es La Voz TV. Gracias.